Santo, en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo, de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por este gran privilegio de poder estar juntos en Él, en nuestro Señor. Gracias por habernos llamado a ser parte de su cuerpo, por poder reunirnos en torno y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en torno a tu palabra o conforme a tu palabra. Gracias por poder compartir esta gran comunión que nos dejaste disponible entre nosotros, con tu Hijo, para poder así tener una comunión plena con vos a medida que avanzamos en tu palabra, practicando estos grandes principios de ella, viendo tu voluntad, viendo la magnificencia de tu ser y cómo tu misericordia y tu gracia cubre cada aspecto de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros entornos en donde nos movemos, en nuestra sociedad, nuestros trabajos, estudios, y cómo podemos ver tu mano prodigiosa a través de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo y cubriendo a cada uno de tus hijos que te creemos, que te amamos y que fielmente, no perfectamente, Padre, sino fielmente queremos ser olor fragante para vos y para nuestro Señor. Y a vos, Señor, te agradecemos por estar con nosotros, por haber dado tu vida por nosotros, por seguir dándola como cabeza de la iglesia, como cabeza del cuerpo, por seguir guiándonos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y poder así ver esta gran luz que nuestro Padre transmite a través tuyo, que ilumina cada uno de nuestros corazones y nos hace entender y comprender lo mejor para nuestras vidas. En tu nombre, Jesucristo, te damos gracias y a vos, Padre, también. Amén. Amén. Bueno, hola, ¿cómo están? Dios nos bendiga. Así que, como sabrán, la enseñanza le puse como título, aunque acá todavía no puse el título, ahora cuando la suba la voy a ver. En Cristo nos fue dada la sabiduría por su Espíritu. Esto es muy importante porque el hombre siempre está buscando cómo ser sabio para poder vivir mejor, cómo ejercer sabiduría, obtener sabiduría para mejorar su vida. Sin embargo, nosotros hoy por hoy, la palabra nos enseña, ¿qué tal, Fernando? Dios te bendiga, que en Cristo nos fue dada la sabiduría por su Espíritu. Esto es algo maravilloso porque verdaderamente es un privilegio para los hijos de Dios que antes los creyentes de antaño no tenían. Tenían sabiduría de parte de Dios y la vamos a ver poco a poco y cómo esto fue creciendo hasta llegar a la plenitud que hoy tenemos en Cristo. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15, versículo 33. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que esta gente creyente de antaño tenía sabiduría. La sabiduría es lo que trasciende tu vida a un mejor lugar. Te hace crecer. La sabiduría es un conocimiento, se le dice sabiduría bíblicamente a un conocimiento que se aplica para mejorar tu manera de vivir. No es un conocimiento meramente intelectual, sino que es un conocimiento práctico que te lleva a un mejor estilo de vida. ¿Entienden? Y mejora tu estilo de vida, acrecenta tu estilo de vida. Eso es lo que tiene la sabiduría de parte de Dios. En este capítulo vamos a ver cómo poco a poco los creyentes obtenían sabiduría de parte de Dios. En el capítulo 15, versículo 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza ¿de qué? De sabiduría. Y la honra precede la humildad. Qué Tremendo. Este es un principio fundamental, el temor de Jehová. Es enseñanza de sabiduría. Poco a poco vamos a ir viendo qué era este temor de Jehová. Muchos de nosotros sabemos que tiene que ver con la reverencia y con el respeto, pero no solamente con eso. Tenemos una idea limitada
acerca de la definición del temor de Jehová. Vamos a ver poco a poco. Vamos a pasar ahora al libro de Proverbios, capítulo 9. Ahí nomás, en el capítulo 9. Vamos a mirar todos los libros de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento santísimo es la inteligencia. ¿Entienden? Es el principio de la sabiduría, es la enseñanza de sabiduría. Era como comenzaba el creyente a obtener la sabiduría de Dios. Empezaba a ser enseñado en la palabra de Dios, teniendo esa sabiduría para poder vivir mejor, poder aplicar mejor ciertas conductas prácticas en su vida que acrecentarían su vida para bien, nunca para mal. La palabra de Dios siempre produjo, nunca redujo. Eso es lo que tiene la palabra. Antes o ahora, la palabra de Dios te va a hacer crecer si crees, si la vivís. Siempre va a ser así. Y depende meramente del corazón del ser humano. Por eso precede la humildad. Ser humilde, a querer ser enseñado, es un gran principio para obtener la sabiduría. A querer aprender, a querer decir, bueno, si tal vez yo soy nomás el que está actuando mal, que fui mal enseñado, porque dice la palabra que nuestros padres nos enseñaron como a ellos les parecía, según las experiencias que adquirieron, pero el Padre de todo nos enseña según su verdad, según la verdad, ¿entiendes? Y tiene grande galardón, dice. Vamos ahí nomás a Proverbios capítulo 1. Son versículos que vamos a ir recopilando. Y vamos a leer el versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Bueno, los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Nosotros vamos a ver que esto siempre ocurre y ocurrirá. Desprecian la enseñanza de Dios. O la tienen de menos. ¿Me entienden? Pero el principio de la sabiduría, acá lo que tenemos que entender, era el temor de Jehová. El temor de Jehová es reverencia y respeto. Pero reverencia no solo con una cuestión respetuosa a lo que es Dios o a lo que Dios promovía. Dios siempre fue de frente con el creyente. Dios siempre le puso la verdad adelante. Dios siempre le dijo: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, porque si eliges este camino, a los cielos y a la tierra añadamos por testigo que de cierto perecerás. Esa era la reverencia que ellos tenían, porque habían visto también que mucha gente que había desobedecido a Dios se había cumplido la palabra. Lamentablemente se cumple la palabra. Muchos de nosotros somos robados, engañados, y tenemos muchos golpes en nuestra vida por negar a Dios. Jeremías 2.13, el gran versículo, dice: porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando vos más necesitas calmar tu sed, se va a esa cisterna y está vacía, no tenés, porque es una sabiduría engañosa y ficticia la que promueve el mundo, que realmente cuando necesitas abastecer tu vida de eso para poder seguir en el diario vivir, en el fuero de la vida, vos no tenés eso. Y ahí es cuando comienza la caída del hombre. Dios no ha creado ni un fracaso. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Pero Dios ha expuesto su verdad, y a su verdad y a lo que Él es, esta gente le tenía reverencia y temor. Reverencia y respeto.
Se asustaban, porque esa palabra temor también significa alerta, estar alerta, o se asustaban por lo que le pasaba a la gente que no lo creía. Porque realmente, viste cuando decís, si alguna vez metiste, te pateó la electricidad, vos sabés lo que sentís, vos te imaginás que te va a patear y te da una cosa. Bueno, eso es lo que le pasaba a esta gente, tenía reverencia por lo que pasaba cuando la gente realmente cavaba esa cisterna, negaba a Dios y después era devastada en la vida. ¿Entienden? Nosotros no vinimos a ser devastados. Nosotros vinimos a tener esa sabiduría en Cristo mediante los logros que nuestro Señor produjo al creerle a Dios en su gran sacrificio por nosotros. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en esto. La sabiduría te da seguridad. Es algo que debemos entender. ¿Cómo esta gente seguía creciendo en la sabiduría? Habían principios clave para que ellos sigan creciendo, porque esto era el principio. Pero comenzaba, una vez que vos comenzabas a reverenciar a Dios y a respetar a Dios, vos comenzabas a adentrarte en la voluntad de Dios y ella te llevaba a esos principios donde ellos tenían más sabiduría y mejor vivían, porque ese es el sentido, vivir mejor, estar mejor, o poder resistir hoy por hoy los embates que te manda el adversario del diablo en nuestra vida, estar preparado y listo con esta sabiduría. Fíjense, Proverbios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, hablando de sabiduría, caerá el pueblo, obviamente. Qué bárbaro. Más en la multitud de consejeros que hay Seguridad. seguridad. Esto es algo fundamental porque era aquí cuando la sabiduría comenzaba a crecer y ellos tenían una dirección sabia, una seguridad para el pueblo, para el bienestar del pueblo, en todos los sentidos. ¿Entienden? Porque ellos así obtenían la bendición de Dios. Y no se iban a esa cisterna rota. Cuando ellos realmente necesitaban, en esa multitud de consejeros, ellos podían obtener la voluntad de Dios y salir a practicarla. ¿Viste? Por acá tenemos que hacer muros. Y por acá tenemos que cavar. ¿Entienden? Ellos sabían cómo tenían que hacer para mejorar su vida en esta multitud de consejeros. Veamos el capítulo 15, Proverbios tiene grandes sabidurías. Quiero ir llevándoles poco a poco de cómo esta gente obtenía la sabiduría que hoy por hoy a nosotros nos ha sido dada plenamente. Pero el principio acá es que, fíjense, que la sabiduría estaba en el conjunto ya, en la gente de antaño, y no solamente en el individuo, estaba en el conjunto, ¿entienden? Si bien el profeta recibía revelación, ¿no? Moisés, vino el suegro Jetro y le dijo, ¿cómo vas a atender a todo este pueblo 1.000.000? Trae hombres fieles que atiendan a la par con vos, porque vos no vas a poder sostener esto. Y que ellos te ayuden a llevar adelante esta sabiduría de Dios para que el pueblo reciba seguridad, porque en sí era eso. Y Moisés dijo, claro, él quería hacer todo. El único que puede hacer todo es Dios. Y hoy nuestro Señor también. Mediante Dios, de parte de Dios. Pero este capítulo, versículo 22, fíjense lo que dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros que dice se afirman.
Porque todo comienza acá, entre nuestros oídos, en nuestra mente. Pero cuando los pensamientos son frustrados, porque yo me estoy guiando por una sabiduría contraria a la voluntad de Dios, y de repente voy y hago lo que esa sabiduría me indica, y esa sabiduría no produce lo que afirmaba, soy frustrado, soy una persona frustrada. ¿Entiendes? Eso le ocurría y sigue ocurriendo hoy en día. Pero la multitud de consejeros de Dios, y ese es el punto, era gente que amaba a Dios, ellos tenían sabiduría. Y eran, como dice, afirmados. La sabiduría te da seguridad, te afirma, te hace estar seguro en la vida. En este mar de inseguridad que vivimos continuamente nosotros hoy por hoy, es un privilegio nosotros tener un ancla segura, como dice la palabra, una roca donde apoyarnos, a pesar de que el mundo va y viene como la onda del mar, porque un día va para allá, pero otro día va para allá, un día va para allá, y la verdad que es un estrés continuo que sufre el ser humano, y el Hijo de Dios sí se deja guiar por estas cosas. ¿Qué decía acerca de la sabiduría en el Señor la palabra? ¿Qué decía acerca de la sabiduría en el Señor la palabra de Dios? ¿Cómo iba a ser la sabiduría de este Señor que vino y nos dio la entrada a nuestro Padre? Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 11. Fíjense esta gran profecía, quiero que ahora es donde vamos direccionando nuestro entendimiento, que la sabiduría que nos fue dada en Cristo nos fue dada por su Espíritu. Fíjense, el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, ¿qué? El Espíritu de Jehová, que dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de ¿qué? Poder. De poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, esta ya se refiere a la profecía del Apocalipsis en el reino del milenio, ¿no es cierto? Ya allá, cuando Él venga a tomar el control, ¿no? Pero fíjense cómo acerca la palabra hablaba de nuestro Señor, cómo iba a reposar el Espíritu de Dios en Él, y le iba a dar esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia y ese poder para ministrar su voluntad, porque fue eso lo que hizo nuestro Señor, ministró la voluntad de nuestro Padre. Él dijo: y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la que me envió. Así dijo. Eso fue lo que nuestro Señor, pero eso lo logró con el Espíritu de nuestro amado Padre. Eso es algo tremendo. Ese mismo Espíritu nos fue dado hoy a nosotros. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender. Y entender y conocer esto, quiero citarles un versículo más de lo que decía y de lo que dice nuestro Dios acerca de poder entender su voluntad. Jeremías capítulo 9.
segundo. Versículo 23. Decía nuestro Padre y dice nuestro Padre: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y ese espíritu es lo que nos hace entender estas cosas. ¿Entienden? Poder tener ese privilegio de estar en Cristo, que nos suministra el Espíritu, y ver estas verdades de Dios, es un privilegio porque es la posibilidad de cualquier ser humano, hijo de Dios, de mejorar su vida, de cambiar su vida rotundamente al 100%, pero para bien. Porque el Espíritu no tiene falla, nuestro Señor no tiene falla, no hay error, no hay fracaso ahí, ¿entienden? No hay una línea a donde vos te podés perder. Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó este gran plan de Dios que nuestro Señor redacta en los evangelios? Vayamos a Juan capítulo 16. Así que estamos haciendo un recorrido por la Biblia. Hoy no va a haber mucho de palabras griegas ni arameas. Estamos viendo la parte práctica de la Biblia y cómo también de la Biblia misma vos podés obtener cosas prácticas para mejorar tu vida. El punto de arrimarte a gente que conoce la palabra, buscar consejos de la palabra, es arrimarte a Dios y obtener la sabiduría. Ese principio sigue siendo así de letal y eficaz como antes, hoy por hoy. ¿Entienden? Solamente que estos principios hoy son más profundos, como que dicen, más fehacientes, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Viste? Y acá en el versículo 13 comienza nuestro Señor a decir: pero cuando venga el Espíritu de verdad... que me perdí, no recuerdo. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, la comunicación que hay entre Cristo y el Espíritu de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense cómo baja la línea de Dios, Jesucristo y ese Espíritu. Se unifican, como quien dice, en propósito de transmitir la sabiduría de Dios. La sabiduría que ahora tenemos en Cristo, por su Espíritu. Esa era la línea que iba a seguir para nuestras vidas. ¿Entienden? Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Corintios, capítulo 1. Vamos a ir poco a poco viendo cómo esta sabiduría fue creciendo y se fue haciendo plena y se hizo plena después de la resurrección, ascensión y el día de Pentecostés en la vida de los hijos de Dios. Y hoy es plena en nosotros. En nosotros lo que queremos creer. La sabiduría es lo que te afirma.
lo que produce un bienestar en el Hijo de Dios, lo que te quita el estrés, como quien dice. La sabiduría de Dios es así. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, porque la paz en el mundo es, Señor, vos tenés un ratito en la mañana, a las 5 de la mañana cuando te levantás y está todo tranquilo, ¿viste? Y después empieza un barullo y vos te metés en ese barullo. Yo no la doy como la da el mundo. Pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Por eso ante tal barullo nosotros podemos tener paz en esta sabiduría. ¿Entienden? En nuestro Señor. Esto es algo tremendo. ¿Dónde estoy? Versículo 22. 1:22. 1:22. Capítulo 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Viste? Están buscando todas las teorías de cómo, de dónde salimos nosotros, si descendimos o no del mundo, venimos o no del limbano, o la madre en coche, como decimos nosotros. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entienden? Ahí es donde yace nuestro poder, nuestra sabiduría. Si realmente vos querés enderezar tu vida, deja que el Señor sea tu guía. Porque ese mismo Espíritu de Dios es la misma vida de alma hoy de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre espiritual que es Él. Vamos a ver esto en la palabra. Vamos a ver esto porque quiero leerles un versículo. Acá no voy a sacar mi Biblia porque este no estaba en el currículum, como quien dice. Pero vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15 dice, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. La vida de nuestro Señor es netamente del Espíritu de Dios. Ya no tiene vida natural como nosotros. Por eso la capacidad de Él es limitada. Algo que te deja perplejo. Porque Él es nuestro abogado defensor y Él no me va a decir a mí, espera que le estoy atendiendo a Lucía. O acá me espera que le atiendo a Uy. Él no está atendiendo a todo a la par. ¿Por qué? Porque tiene capacidad espiritual de Dios. Dios compartió su naturaleza con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Entienden? Poco a poco vamos a ir viendo esto. El segundo hombre es espíritu vivificante. Sigue siendo hombre, porque él fue hombre, pero su vida es netamente espiritual. Pero del Espíritu de Dios, porque tenemos los ángeles que son espirituales, pero los ángeles tienen libre voluntad. Hasta hoy en día se pueden rebelar ante Dios. Pero nuestro Señor jamás iría hoy contra la voluntad de Dios, porque comparte la naturaleza de Dios. ¿Entienden? En pureza, no en capacidad, pero sí en pureza, en vida, en lo que representa a Dios. Por eso el conocimiento de Dios y la gloria de Dios se mostró en la faz de Jesucristo, en lo que es Jesucristo. Esto es algo tremendo. Versículo 30, ahí nomás, fíjense, este es el versículo de la enseñanza, tema 1:30. Estamos en el mismo capítulo, en el mismo libro, y nos vamos al versículo 30. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él, Dios, sería ahí, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. ¿Entendés? Dios mismo nos puso en Cristo. Y esto es algo muy relevante porque muchos de nosotros aprendimos que yo en Cristo era nuevo nacimiento y Cristo en mí era comunión. Y esto es algo mayor a la comunión que yo pueda tener con Cristo. Porque Dios me puso en Cristo cuando yo confesé Romanos 10:9. Después que yo rompa o no rompa comunión no tiene nada que ver si yo estoy en Cristo o no. Yo estoy en el cuerpo de Cristo y permanezco hijo de Dios. Ahora la comunión me favorece. Porque yo tomo la sabiduría de Dios que me fue dada en Cristo. ¿Entienden? La comunión me favorece. Pero yo una vez que soy hijo de Dios, por Dios mismo fui puesto en Cristo. Una nueva creación es con Él, dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O soy hijo de Dios y permanecé hijo de Dios. Esté o no esté en comunión. Hijo una vez, hijo para siempre. ¿Entienden? Esto no se va nunca más porque eso fue lo que logró el sacrificio de nuestro Señor. Y eso te trae tranquilidad, mi hermano. Seguro. Porque de por sí ya entendés que va a haber un momento que los hijos de Dios van a estar con su Padre en la plenitud. Vamos a ir a un versículo nuevamente que está fuera del libro. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Versículo 15 vamos a leer para que se entienda. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en incertidumbre, en temor, ¿viste? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Tenemos una herencia. Heredero de Dios y coheredero con Cristo si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Sí, va a haber una manifestación de los hijos de Dios cuando retorne nuestro Señor. Va a comenzar esa manifestación. Y ahí el Hijo de Dios va a ocupar su lugar realmente en Cristo al lado de su Padre. Ahora estamos en este mundo, pero tenemos la sabiduría de Dios que nos fue dada en Cristo. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla porque ella es la que nos acerca al trono de su gracia, dice la palabra. Porque cuando vos actúas obviamente, vos tenés creencia. Vos tenés confianza. Vos tenés seguridad y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Se acuerdan? Es algo tremendo. La sabiduría te hace eso. Y vos ves cómo Dios produce en nuestra vida ese crecimiento. La palabra de Dios siempre va a producir. Siempre va a engrandecer al ser humano porque ella es mayor. Cuando vos crees la palabra de Dios y que estás en Cristo, vos estás creyendo a nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo estás haciendo Señor y cabeza de tu vida. Capítulo 2 de Corintios, por favor, 1 Corintios. Capítulo 2 de Corintios, versículo 11. Vamos a empezar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tremendo esto. Y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No tenemos una sabiduría humana. La sabiduría humana te dice que vos estás loco por hablar de Cristo. No, que como Cristo va a ser la cabeza de la iglesia, como Cristo te va a guiar en tu diario vivir, cómo te vas a guiar con la palabra. Hay una persona que una vez me dijo, ¿vos creés en Adán y Eva y en Jesucristo? Sí, le digo. Más vale que creo. Pero qué bárbaro. Más vale que maravilloso, le digo. No me diga que vos creés que descendemos del mono, le dije. Y le quedé mirando y quedó así. Y sí, le digo, porque esa locura que habla Corintio se traduce estupidez. ¿Ustedes sabían? Exactamente. Es más estúpido creer que descendemos del mundo, del mono, ¿viste? Que cree que venimos de Que Dios. hay un Dios creador. ¿Entendés? Porque esa locura, eso que dice, si ustedes leen Corintios antes del versículo, los necios del mundo, los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Los necios del mundo Los escogieron científicos. sí, avergonzar a la sabiduría del mundo. ¿Entienden? Por eso se traduce estupidez, ¿viste? Porque Dios los agarra en su propia sabiduría. Me quedo mirando la señora cuando le hice pensar, no me digas que vos creés que descendemos del mono. Como diciendo, no puede ser. Porque ella me trató de estúpido a mí, ¿viste? Y a ver, la estupidez se volvió a ella, como quien dice. Me devolviste la pelota. Porque es así la sabiduría de Dios. No tenemos la sabiduría humana. Y dice el versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Vos tenés que hacer al Señor Jesucristo como tu Señor para tener esa capacidad de entendimiento. Vos tenés que estar en comunión. Estar en Cristo, Dios nos puso en Cristo. Tenemos la sabiduría ahí. Pero eso no es garantía de que vos vas a tener, vas a tocar. La garantía es cuando vos tenés comunión. Cuando realmente te volvés, como decía el proverbio, precede la humildad. Te volvés humilde. Agachar la cabeza ante el Señor y decir, no, acá el que sabe sos vos. Acá el que lidera sos vos. Acá el que dirige sos vos. A mí me queda grande la camiseta. ¿Entendés? Nosotros somos servidores a lo sumo. Y nada más. Tal vez algunos se dice la palabra que es apóstol, que apóstol significa mensajero, un enviado. ¿Entiendes? Tiene la capacidad de traer un mensaje. ¿Entiendes? Profeta, evangelista, pastores, maestros, que son posiciones de servicio, que ayudan al cuerpo, pero no son posiciones que te hacen mayor que algún otro del cuerpo. No. Son posiciones como la posición de mi mano. Yo soy diestro, le había dado este ejemplo, y mi mano tiene una mayor función, mi mano derecha, que tal vez mi diente. Pero mi mano no es mayor que mi diente, ¿entiendes? Pero la capacidad que tiene mi mano o mi brazo derecho, por ser diestro, es mayor a la de mi diente, ¿entienden? Pero no le hace un miembro más grande que mi diente, ¿entienden? Eso es lo que es un apóstol, un evangelista, un profeta, un pastor, un maestro, ¿entienden? No es mayor, está al servicio. Está al servicio del cuerpo. Mi brazo está al servicio. Yo me cepillo los dientes, me enjuago la boca, agarro el vaso, tomo agua con mis dientes, ¿entiendes? Agarro un escarabajo, me limpio el diente, ¿entiendes? Tiene una capacidad de servir a mi diente, no solo a mi diente, sino a muchas partes de mi cuerpo. Eso es lo que debe de hacer el apóstol, el profeta, que viene a ser un anciano en la iglesia. ¿Entienden? Pero, dice, en cambio el espiritual,
juzga o discierne todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie o entendido por un hombre natural, dice. Bueno, no entienden cómo es que vos le crees a Dios, cómo es que vos permitís a Dios que el Señor sea el Señor de tu vida. ¿Entiendes? ¿Cómo es que la administración de la iglesia es grupal, pero el Señor es la cabeza? ¿No entiende cómo reuniones independientes nos unimos con todas nuestras diferencias y todo, y permanecemos en amor juntos, haciendo primar que el Señor sea cabeza? ¿Por qué? Porque Él son locura, porque no está en comunión con Cristo, porque ellos han querido siempre desplazar la cabeza y tomar el lugar de Jesucristo, y no han permitido que la sabiduría de Dios prime en su vida, como muchos de nosotros nos pasó. ¿Entiendes? Como muchos de nosotros nos pasó. Dice, versículo 16, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y acá se refiere a Dios, porque esa es una cita de Isaías 40:13. ¿Quién le instruirá? Dice. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aún lo profundo de Dios, dice la palabra. Y si la vitalidad o la vida de nuestro Señor es el Espíritu, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nosotros tenemos esa dirección de Cristo porque permitimos humildemente que Él guíe nuestras vidas. Entonces la sabiduría fluye en nosotros. Sabemos cómo tenemos que movernos. Porque en el momento que necesitamos, decía Él, no tengan miedo, porque en el momento que necesiten la palabra, les será dada. Necesitamos, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque estamos en comunión. Y es algo que se produce automáticamente porque estamos conectados por ese espíritu. Y ahí viene la dirección. Obviamente que estudiamos la palabra. ¿Entiendes? Nosotros estudiamos la palabra, nos metemos en esta palabra y profundizamos para poder practicar estas cosas, incrementar estas cosas. Pero esto es algo cotidiano que tiene que ser en nuestras vidas. La sabiduría de Dios hoy está disponible en Cristo. ¿Entienden? Fíjense ahí, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Versículo 17. Fíjense lo que se dice. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Un espíritu es con Él. Fíjate la unidad que vos tenés, porque la unificación la hizo Dios en Cristo, en nosotros, con su espíritu. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Segunda de Corintios. Quiero que vean esto. Y les voy a leer un comentario. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. A ver. Parece que yo fui mancha. No estoy en el capítulo 3. Capítulo 3. ¿Segunda? Sí, segunda de Corintios, versículo 17. Capítulo Dice. 3, versículo 17. ¿Qué dice la palabra en la parte? Porque el Señor, ¿qué cosa? Es el espíritu. Es el Espíritu. Fíjate vos. Qué bárbaro. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Libertad. Qué maravilla. Si hay algo que no existe en la vida del ser humano, es libertad. Está aprisionado, mi hermano, por todos los rudimentos y los condicionamientos que política, filosóficamente ha producido la sabiduría humana, de parte obviamente de nuestro adversario del diablo. Esa sabiduría de ese Señor es el Espíritu. Yo quiero leerles una frase del reverendo, del maestro John Hay, que fue una persona que estuvo en el staff de investigación de Wilber.
fue echado de él, de ese estado. Dice en las escrituras, referente a este versículo, 2 Corintios 3:17, se hace referencia a Jesucristo con aproximadamente 75 nombres diferentes en las escrituras, cada uno de los cuales describe uno de sus atributos. Después de su resurrección, muchas veces se le llama el Espíritu al mismo Jesucristo. Vos lees en Apocalipsis, le dice el Espíritu dice la iglesia, el Espíritu dice la iglesia, el Espíritu... Pero es Jesucristo revelándole a través del Espíritu a Juan, porque hay una unificación. Se le llama muchas veces. Este nombre se refiere a que su fuerza vital es impulsada por el Espíritu, en contraste con la vida impulsada por el alma que tiene toda la humanidad durante su vida natural. La fuerza vital de nuestro Señor es impulsada por el mismo Espíritu de Dios. Es la vida misma de nuestro Señor. Es la sabiduría misma de nuestro Padre. Por eso es así de unificada la relación que hay entre Dios, nuestro Señor y su Espíritu para con nosotros. Fuimos unidos espiritualmente. Fuimos unidos espiritualmente. No son lo mismo. Dios siempre va a seguir siendo Dios y Padre y va a seguir siendo mayor. Jesucristo siempre va a seguir siendo su Hijo, que siempre hizo y seguirá siendo su voluntad. Por eso dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Hebreos 13:8. ¿No es cierto? Y su don siempre va a ser la manera en que Dios manifestó su poder. ¿Viste? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, que hoy está en Cristo. Porque el Señor que es el Espíritu. Así de fuerte es. ¿Entienden? Y ese Señor nosotros lo tenemos disponible día a día en nuestras vidas. Día a día en nuestra vida. Y tener disponible a nuestro Señor día a día es tener disponible a nuestro mismo Dios. ¿Me entienden? Es así de consistente esto. Fíjense que 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu. A todos se nos bautizó en el mismo cuerpo por un mismo espíritu. Se nos limpió, se nos purificó, fuimos una nueva creación en Cristo por un mismo espíritu. Todo. Y esto es algo que nuestro Señor había orado anticipadamente cuando estuvo acá. Ustedes saben que es una respuesta a la oración de nuestro Señor. Es algo tremendo. Es algo tremendo poder ver esto. Quiero que vayamos a Juan nuevamente, capítulo 17. Juan 17. Y en esta gran oración de Jesucristo, en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo esto. Qué tremendo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En propósito. Exacto. ¿Entendés? En ese Claro, sentido de impartir justicia, juicio, misericordia, verdad y equidad. ¿Se acuerdan? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que estas cosas quiero, dijo. Misericordia, juicio, justicia, equidad y verdad. En ese propósito nos unimos todos.
Y la única manera que ese propósito salga es que permanezcamos en Cristo. Porque ahí está la sabiduría. Permitiendo que nuestro Señor lidere, que sea cabeza. Tenemos que bajarnos del caballo, como decimos nosotros acá en Argentina. Porque nos subimos a un caballo del cual no tenemos control, si vamos a hablar bien y pronto. Tenemos que ser humildes, porque el único que tiene la capacidad de domar ese caballo es nuestro Señor. Y esa capacidad le fue dado por Dios, por su espíritu, que es su energía y fuerza vital. ¿Entienden? Porque Él es el único capaz de domar ese caballo para que nosotros lleguemos a esa buena estancia, que guíe continuamente nuestras vidas para que podamos pastar siendo Él nuestro pastor. Nosotros hoy servimos y pastoreamos a muchos, sí, pero cuando venga el príncipe de los pastores, nos va a llamar a dar cuentas. Tengamos bien en cuenta esto, como que dice, porque muchos han despojado a la cabeza y tomado un lugar que no les da el cuero, y ese día van a tener que rendir cuenta. Hoy tienen una gloria tal vez, pero la vida es corta. Pero en la eternidad, o en la vida por siempre, cuando el príncipe, los pastores vengan, esto se va a saber por siempre. Y yo prefiero recibir las coronas de mi Señor que las reprensiones de mi Señor. Porque las reprensiones van a quedar, por más vida eterna que vos tengas, por más vida por siempre que vos tengas. Las reprensiones van a quedar, porque es lo justo, ¿entienden? Es lo justo. Como esa parábola de ese siervo que enterró el Topman y no hizo que produjo. El que tenía 10 talentos, produjo 10 más. El que tenía 5, produjo 5 más. El que tenía 1, enterró y le dijo, siervo malo e infiel. Sabía que siempre estoy produciendo y que soy severo y no hiciste caso. Entonces le sacó y le dio al que más produjo. Al que produjo. ¿Entienden? Porque así va a ser. Yo prefiero seguir teniendo responsabilidad, aunque lo que sea, sirviendo al Señor por siempre, que dejar de tener cosas que hoy tal vez imaginativamente o figurativamente tal vez tienen estos que han negado al Señor, negado esto y no han obtenido la sabiduría de Dios, porque el pueblo de Dios está clamando nuevamente. Hay muchos cristianos que están buscando porque viven miserablemente, han empobrecido a los hijos de Dios, ¿entienden? Han enfermado al cuerpo de Cristo. Y va a venir el Señor y va a tomar cuenta de esta gente. Nosotros venimos a traer la guía del Señor para que todos pastemos en un lugar, a protegernos del diablo. Nos unimos para protegernos de la desechanza. No nos unimos al diablo para que nos reviente. Porque eso es lo que están haciendo indirectamente con todas estas cosas. Y hoy, por ejemplo, en este 24 de diciembre, con todas estas enseñanzas que hay acerca de Jesucristo, mentirosas, quiero decirle que nuestro Señor no nació hoy. No se festeja su nacimiento. El que cree en Jesucristo celebra todos los días de su vida a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la libertad de Dios, ahí está la santificación, la justificación, ahí está todo el poder de Dios para poder ocuparlo y mejorar nuestra vida. Pero verdaderamente Él nació un 11 de septiembre y hay enseñanzas y hay mucho material para que se puedan informar y dejen
de seguir dejándose engañar por estos pseudo líderes religiosos que han trastornado el camino de la verdad. En la práctica, espiritualmente jamás lo van a lograr, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esto, por esta enseñanza, por este gran entendimiento que nos das, por medio de nuestro Señor, en donde está la sabiduría tuya, porque Él es la sabiduría tuya, Padre. Él es la representación misma de tu poder, porque su vida es de parte tuya, ha compartido ese espíritu que vos nos diste con nosotros, y por ello ha revitalizado todo su cuerpo y tiene la capacidad de guiarnos a mejorar continuamente a medida que funcionamos y te creemos y humildemente permitimos que Él nos guíe conforme a tu palabra. Le damos gracias por esta reunión y por todas las reuniones que nos hemos unido, que el Señor nos ha unido, porque hemos respondido, que estamos aquí, que estamos dispuestos y que queremos hacerlo tu voluntad, y porque sabemos que la única manera de hacer tu voluntad es permitiendo que nuestro Señor nos lidere. No hay otra manera, Padre, porque Él ha venido a hacer tu sabiduría, y para hacer tu voluntad necesitamos de Él, porque Él es la sabiduría para llevarlo a cabo en nuestras vidas. Y en el nombre de Él te agradecemos, Jesucristo. Amén. Amén.